Bienvenidos. A continuación vamos a analizar los conceptos principales asociados a un algoritmo. Los invito para ello a ver el siguiente video. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos y ordenados con los cuales le damos la solución a un problema. En la vida cotidiana realizamos diversas actividades que se basan en algoritmos. Por ejemplo, comer, bañarse, ir a la escuela, resolver el área de un triángulo, cambiar un foco fundido, etc. Características de un algoritmo. Un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Un algoritmo debe estar definido. Si se sigue el algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado. Un algoritmo debe ser finito. Si se sigue el algoritmo, debe terminar en algún momento. Etapas de un algoritmo: entrada, proceso y salida. Los algoritmos se pueden expresar por fórmulas, diagramas de flujo y pseudocódigos, conocidos como herramientas de programación. En el video pudimos ver que un algoritmo consta de una serie de pasos para resolver un problema. No debemos olvidar que un algoritmo debe ser preciso, definido y finito. Teniendo en cuenta esta definición, ¿se les ocurre algún ejemplo de la vida cotidiana que cumpla con la definición del algoritmo? Pensemos. Se trata de un conjunto de pasos para resolver un problema. Se me ocurre en este momento pensar en una receta de cocina. En una receta de cocina debemos seguir una serie de pasos que van a permitir a mí resolver un problema. En este caso, la preparación de una comida. Es preciso. Es decir, hay una orden de secuencia en cada paso. Es definido. Si yo realizo dos veces la misma secuencia de pasos, voy a obtener el mismo resultado. Y es finito. Es decir, una vez comenzado el algoritmo, llega a un fin. Podemos de esta forma ver fácilmente que a lo largo de nuestra vida cotidiana encontramos muchos ejemplos de algoritmos. Siempre que encontremos una serie de pasos para resolver un problema, y si este es preciso, definido y finito, estamos enfrente de un algoritmo. Ahora bien, existen distintas formas de representar un algoritmo. Puede ser mediante pseudocódigo o diagrama de flujo. Los invito a ver el siguiente video en donde veremos una representación de cada uno de estos conceptos. Y bueno, por último entonces voy a poner lo que es la palabra fin. Y entonces eso sería un ejemplo de lo que es el pseudocódigo. Este sería mi pseudocódigo que se llama saludo y que lo que quiero es que escriba hola mundo. Y bueno, en lo que es el diagrama de flujo vemos que es un poco más simple. Vemos que puse en dos como óvalos, puse inicio y fin, y adentro puse lo que es este romboide o esta figura que simboliza lo que es el escribir, y adentro puse lo que yo quería que dijera el sistema o que escribiera, que sería en este caso el hola mundo. Así que bueno, entonces ya vimos lo que es la estructura básica de lo que es un diagrama de flujo y un pseudocódigo. Es importante también reconocer en qué etapa del proceso de desarrollo de software se encuentra el diseño de un algoritmo. Luego de hacer el análisis de un problema, sigue la etapa de diseño. Y es en este punto donde deberemos definir cuál es el algoritmo que va a dar solución a mi problema. Luego de analizar estos conceptos, están en condiciones de realizar la actividad práctica. Nos vemos al regreso para analizar las claves de respuesta. Durante el intervalo se ha estado trabajando en la actividad que consiste en confeccionar una cápsula con las sentencias propuestas, identificando y ubicando las actividades básicas del proceso de desarrollo. La tarea consiste en ubicar en cada uno de los eslabones una etapa e indicar su definición y cuáles son las actividades asociadas a ella.
Un algoritmo se compone de varios elementos. Tenemos identificadores, variables, constantes, datos, operadores, sentencias de control de flujo. Analicemos por un momento el concepto de variables y constantes. Una variable es aquel elemento en el cual yo le puedo asignar un valor y dicho valor puede ser modificado a lo largo de la ejecución del algoritmo. Es importante en el momento de definir una variable el tipo de dato de la misma. Los tipos de datos básicos que vamos a estudiar en la materia se corresponden a los tipos de datos numéricos, lógicos, caracteres y cadena de caracteres. Es muy importante definir el tipo de dato ya que me va a permitir determinar el posible conjunto de valores que pueden ser asignados a la variable y también con qué operadores yo voy a poder trabajar con dicha variable. Veamos un ejemplo con la siguiente captura. En pantalla podemos ver la declaración de una serie de variables de tipo dato entero. Esto quiere decir que a estas variables le estaremos únicamente asignando valores enteros. Allí se declaran la variable n1 y se le asigna el valor 4. La variable n2 se le asigna el valor 0 y la variable n3 se le asigna el valor 1. Luego se ejecutan una serie de operaciones aritméticas y operaciones de asignación. Luego de la ejecución de cada una de estas operaciones aritméticas, se le asignan los resultados a las variables. Como podemos ver, los valores de estas variables se van modificando a lo largo de la ejecución del algoritmo. De la misma forma que existen variables, también existen constantes. Una constante es un elemento en el cual, una vez que se le asigna un valor, el mismo no puede ser modificado. Yo podría pensar que en mi algoritmo yo deseo declarar algunos elementos y una vez que se le asigne un valor a dichos elementos, que los mismos no puedan ser modificados. Cualquier intento de modificar dichos elementos con otros valores me producirá algún error. Veamos un ejemplo con la siguiente captura. En pantalla podemos ver que se declara un elemento con el identificador pi, que se le asigna un valor aproximado de pi. Podemos ver que también se declaran variables de tipo flotante, siendo n1, n2 y n3. A continuación se realiza una serie de operaciones aritméticas y asignaciones, y allí podemos ver que se involucran tanto variables como constantes. Con estos ejemplos pudimos ver que en un algoritmo es fundamental lo que es conocer el concepto de variable y constantes. También, para utilizar una variable y una constante, debemos tener claro el identificador a utilizar que me va a permitir a mí referenciar a estos elementos que yo declare en mi algoritmo. Recordemos que tanto una variable como una constante debe tener un tipo de dato. El tipo de dato me va a permitir a mí definir el conjunto de valores que yo puedo asignar tanto a una variable como a una constante. Y a su vez, qué operadores yo voy a poder utilizar con estos elementos. Estamos ahora en condiciones de realizar la siguiente actividad práctica. La realización de esta actividad permite reconocer la manera adecuada de realizar declaraciones de variables y constantes utilizando los distintos tipos de datos estudiados, poniendo en práctica los conceptos desarrollados. En pantalla pueden ver como diferenciadas una declaración de cadena de caracteres correcta y una declaración de cadena de caracteres incorrecta. Nótese que en la segunda columna no se ha utilizado el operador igual. De esta manera, se deben identificar y ubicar cada una de las sentencias propuestas para completar el organizador de esta actividad.
Analicemos a continuación el uso de expresiones lógicas en un algoritmo. Una expresión lógica se puede componer de la utilización de operadores lógicos y operadores relacionales. Recordemos que los operadores lógicos están determinados por el álgebra de Boole, siendo estos la operación AND, OR y NOT, mientras que los operadores relacionales están determinados por los operadores de menor, menor igual, igual, distinto a, mayor o mayor igual. Veamos en la siguiente captura un ejemplo práctico del empleo de expresiones lógicas. En el ejemplo podemos ver que se le solicita al usuario el ingreso de dos números. Estos dos valores ingresados por el usuario son asignados a las variables A y B. Y a continuación podemos ver el empleo de una expresión lógica. Allí vemos que se pregunta o se evalúa un condicional. Si la variable A es igual a 5 y la variable B es igual a 9, entonces se ejecuta la rama verdadera de un condicional. En este caso se muestra el mensaje: esta condición se cumple. Mientras que si esta condición no se cumple, es decir, si es falsa, entonces se ejecuta la rama falsa del condicional. Es decir, se ejecuta el mensaje: esta condición no se cumple. Podemos ver que se emplea el operador lógico AND. Esto quiere decir que ambos operandos deben ser verdaderos para que la condición final sea verdadera. Si alguno de estos operandos es falso, entonces el resultado de esta condición es falsa. Veamos ahora la ejecución de este algoritmo que hemos visto en pantalla. Aquí dice, escribe tu primer número. Pues mi primer número vamos a escribirle para que esto sea verdadero y para que puedan observar, ¿ok? Vamos a escribir el primer número, que es 5, y el segundo número 9. ¿Qué pasa? Que me dice esta condición se cumple. Bien, es porque se ha cumplido correctamente. Pero ¿qué pasa que si yo le pongo uno y otro no? Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí 5. Hasta ahorita se está cumpliendo, pero ya no le voy a poner B9, le voy a poner 11. Y me dice, esta condición no se cumple. ¿Por qué? Porque este i, este operador que ven aquí, automáticamente tienen que ser los dos verdaderos para que esta condición sea verdadera. ¿Ok? Si no son los dos verdaderos, entonces esta condición no puede ser verdadera. Va a ser falsa. Como bien expliqué acerca del whisky y la cerveza. Entonces va a lanzar este si no y me lanza esto. Pero ¿qué pasa si yo pongo entonces el O? Porque ya vimos que sí se cumple. Si yo pongo 5, 9. Mira, ya vimos, escribe su primer número 5 y 9. Esta condición se cumple porque es verdadera. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo el O? Vamos a poner el O, vamos a darle a ejecutar. Y yo le pongo, en el A le vamos a poner un número que no está ahí. Entonces le vamos a poner un 8. Pero en el B sí le vamos a poner que es verdadero. A ver, le vamos a poner que sea 9. Me dice, esta condición se cumple. ¿Por qué? Porque basta con que uno de los dos se cumplan, o bien puede ser A o bien puede ser B. Entonces cumples esta condición. Pero si no cumples ni una, si los dos son falsos, va a resultar falso. Entonces esta condición se va a convertir en falso, si es que los dos son falsos. Y va a pasar a este si no, y va a escribir esto. Estamos en condiciones ahora de realizar la siguiente actividad práctica. Nos vemos al regreso para analizar las claves de respuesta. Bien, ya estamos de regreso. Veamos cómo resolvieron la actividad. Esta actividad propone trabajar distintas expresiones aritméticas y lógicas y su manera adecuada de resolución, poniendo en práctica los conceptos desarrollados en un entorno práctico de aplicación. En la pantalla pueden ver una tabla en donde se vinculan cada una de las expresiones propuestas con su correspondiente resolución. Debieron identificar para cada una de las expresiones la manera adecuada de resolución y completar el organizador de información.
Veamos qué otros operadores podemos emplear en un algoritmo. Para ello te invito a ver el siguiente video, pero presta atención a los operadores que se emplean en el mismo para analizar si está en condiciones de identificarlos. Podemos ver nuestro diagrama de flujo y obviamente por acá viene, nos pide un número, luego viene, nos pide otro número, se efectúan las operaciones y nos muestra los resultados y da el fin del proceso. Vamos a ver cómo nos funciona. Entonces venimos acá, nos pide el número, el 5, vuelve, nos pide otro número, el 2, y efectúa las operaciones y nos va mostrando los resultados. Entonces 5 más 2, 7, 5 menos 2, 3, 5 por 2, 10 y 5 dividido 2, 2.5. Como podemos ver, nuestro algoritmo no funciona perfectamente. Luego de ver el video, ¿has identificado algunos operadores que se hacen uso? En el diseño de un algoritmo existen muchos operadores. En el ejemplo práctico que vimos en el video, pudimos ver el empleo de operadores aritméticos, operadores de entrada y salida y operadores de asignación. Recordemos que si yo deseo mostrar información al usuario, voy a hacer uso de un operador de salida. Para ello voy a emplear las distintas palabras reservadas de acuerdo a la herramienta con la que yo esté trabajando. Si yo deseo tomar algún dato ingresado por el usuario, voy a emplear un operador de entrada. También allí voy a utilizar las palabras reservadas de acuerdo a la herramienta que esté utilizando. Analicemos por un momento, en la siguiente captura de pantalla, cada una de las sentencias empleadas en este ejemplo. En pantalla podemos ver que se emplean una serie de operadores. En primer lugar, se muestra en pantalla el mensaje escriba un número. Allí estamos haciendo uso de un operador de salida. Luego, se le solicita al usuario el ingreso de un valor y dicho valor es asignado a la variable A. Allí hacemos uso de un operador de entrada. Esto mismo se repite, pero empleando la variable B. Es decir, se le solicita al usuario el ingreso de un nuevo valor y el mismo es asignado a la variable B. A continuación, se ejecutan una serie de operadores aritméticos. Los resultados de estos operadores aritméticos son asignados a las variables suma, resta, mult, haciendo referencia a multiplicación, divi, haciendo referencia a división. Luego, se muestran los resultados de estos operadores en pantalla. Para ello, se muestra el mensaje la suma es y a continuación el valor de la variable suma. También se muestra el mensaje la resta es y a continuación el valor de la variable resta. Lo mismo hacemos para lo que es la multiplicación y la división. En este caso estamos volviendo a emplear operadores de salida de información. Hasta este momento hemos visto los conceptos básicos del algoritmo y sus características principales. También pudimos analizar cuáles son los elementos que componen un algoritmo. Constantes, variables, datos, tipos de datos. También hemos visto algunos ejemplos prácticos de operadores que se pueden emplear en un algoritmo. Con estos conocimientos estamos ya en condiciones de realizar la actividad integradora.